Buenas tardes, mi nombre es Jenny Patricia Ávila y a continuación les voy a presentar el diseño, estudio teórico y correlación de las propiedades electrónicas y ópticas de derivados dietinil-feniltiofenos como materiales fotovoltaicos. Este trabajo fue desarrollado en el Grupo Quibío en la Universidad de Santiago de Cali. Básicamente tenemos que en este trabajo se desarrollan nuevas moléculas que obedecen a nuevas energías renovables en comparación con el petróleo, el gas natural y el carbón. Si observamos esta gráfica, vemos que la radiancia espectral con respecto a la longitud de onda muestra una gran oportunidad para materiales desarrollados en el visible en relación con el ultravioleta y el infrarrojo. Lo mismo para países como Colombia, en donde encontramos este promedio diario multianual de este tipo de radiación. ¿Qué puesta en escena o qué tipo de moléculas diseñamos nosotros? Son moléculas que tienen dentro del mismo sistema una parte donadora y una parte aceptora, en donde básicamente se genera el excitón, luego este excitón va a la interfase, luego se distribuyen las cargas en la parte donadora y aceptora, y finalmente estas cargas pues son llevadas a cada uno de los electrodos al cátodo y al ánodo. ¿Qué tipo de moléculas son las que desarrollamos? Son este tipo de moléculas, son sistemas que presentan enlaces pi conjugados, son moléculas con hibridación sp2 y sp y en las cuales la localización electrónica promueve una diferencia muy pequeña entre HOMO y LUMO. ¿Qué se ha reportado? Sistemas con grupos alquilo, sistemas con grupos nitrilos o lo que nosotros estamos proponiendo con derivados de tiofenos conjugados. A partir de los cálculos teóricos, nosotros podemos determinar el DAM, que es el mapa donador-aceptor, se calcula a través de la energía de ionización y la afinidad electrónica, determinando los valores de HOMO y LUMO, posteriormente el gap. Luego podemos nosotros calcular también la parte de las propiedades ópticas a través del espectro electrónico, determinando la longitud de onda de máxima absorción o la frecuencia del oscilador. Y finalmente los parámetros fotovoltaicos que me permiten reportar la eficiencia energética a través de la densidad de corriente, cortocircuito y el voltaje de circuito abierto. En esta investigación nosotros básicamente correlacionamos la parte experimental con la teórica, la parte óptica a través de la longitud de máxima absorción y la parte electrónica a través de la determinación del HOMO, LUMO y el gap con voltametría cíclica. ¿Qué metodología utilizamos? Esta es la molécula que nosotros proponemos, dos moléculas lineales relacionadas paralelamente con dos espaciadores que pueden ser de la naturaleza orto, meta y para, que van a cambiar la planaralidad de la molécula. Esto se hizo el diseño y la posterior correlación estructural en donde validamos el método a través de la molécula lineal. Esta es la caracterización. Y encontramos básicamente que el espectro electrónico es el mismo, tanto experimental como teórico. En la parte de las propiedades ópticas, entonces encontramos que el HOMO tiene una relación muy similar con respecto a los datos teóricos y experimentales, y estos se determinaron básicamente pues, a través de medidas electroquímicas. Estas medidas fueron implementadas usando una celda convencional en donde tenemos un electrodo de trabajo que es de carbón vítreo, un electrodo de referencia de plata cloruro de plata, y un contraelectrodo de platino con una velocidad de barrido de 100 milivoltios por segundo. El potencial de referencia fue establecido midiendo el potencial de media onda del par redos de ferroceno alrededor de 0,08 versus el de plata cloruro de plata. Se utilizó este electrolito y también se utilizó diclorometano como solvente. Lo que nosotros podemos observar básicamente es que el solvente permite la degradación o la formación de sustancias que se descomponen químicamente en fase homogénea a temperatura ambiente. ¿Qué observamos en el voltamperograma? Observamos dos picos de reducción, uno a menos 1,24 voltios y otro a menos 1,70 y posteriormente los picos de oxidación a menos 1,74 y menos 1,08 que correlacionan con estos dos picos de reducción. ¿Cómo se calcula el HOMO y el LUMO? Se calculan básicamente en el primer pico de reducción y el primer pico de oxidación, haciendo una corrección para el sistema, que son correcciones que ya han sido reportadas para este tipo de sistemas, y a su vez correlacionando el potencial con respecto al ferroceno, plata cloruro de plata. Esto fue publicado en este tipo de artículos, fue publicado este año, y pues nos permite comparar los tres sistemas con los diferentes espaciadores, encontrando que evidentemente pues la planaridad se daña o se modifica para para el orto, lo cual muestra que no son eficientes, y vemos efectivamente que el gap es menor para la molécula que tiene el para, 2,66 comparado con 2,76 y 2,95.
¿Cuáles son las conclusiones? Que los métodos computacionales son totalmente comparables con los resultados obtenidos experimentalmente, lo cual está validando el modelo utilizado en Gaussian a través de B3LIB y que podemos diseñar macrociclos de este tipo mostrando una molécula con una eficiencia alrededor de 26,18% de energía con un gap de 2,66. Agradecemos a la Universidad de Santiago de Cali y este es el trabajo que presentamos. Muchas gracias por su atención.